La inflación constituye un problema serio para la mayoría de las personas. La razón es simple: mientras más crecen los precios, menos le alcanza el ingreso a la gente para comprar lo que tiene que comprar. Por eso no es raro encontrar opiniones como la siguiente. ¿A usted le gusta la inflación? Para nada. No, la verdad, para nada. No, no me gusta. ¿Y por qué? Pues porque cada año me alcanza menos la plata. No sé, no me gusta. Porque cada día todo es más caro. Lo curioso es que aunque a la gente no le gusta la inflación, no sabe cómo se mide. ¿Y usted sabe cómo se mide la inflación? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se mide eso. No tengo la más mínima idea, pero creo que algo tiene que ver el DANE. Las dudas sobre cómo se mide la inflación han llevado a que algunos incluso se pregunten dónde recoge la información la entidad encargada de medirla. Bueno, ¿y dónde merca el DANE? Pero vamos por partes. Antes de aclarar qué es el DANE y qué papel juega en todo esto, vale la pena revisar unos conceptos básicos. Ya sabemos que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Y si uno tiene en cuenta esa definición, diría que medir la inflación implicaría hacer un seguimiento de los precios de todos los productos de esa economía. Sin embargo, hacer ese ejercicio tendría varios problemas. En primer lugar, sería prácticamente imposible estar midiendo todo el tiempo todos los precios de todos los productos de una economía. Pero incluso si eso se lograra con un gran ejército de funcionarios, tendríamos un segundo problema, y es que estaríamos midiendo precios de productos que mucha gente no consume, por ejemplo los carros de lujo o los anillos de diamante. Pero incluso si tuviéramos toda esa inmensa cantidad de información, tendríamos el problema de cómo comunicarla y que la gente lo entendiera. Por eso es necesario precisar algunas cosas. ¿Qué productos se tienen en cuenta en la medición de la inflación en Colombia? ¿Dónde se consultan los precios de esos productos? Y lo que es más importante, ¿cómo se analiza el cambio de los precios de esos productos? Para medir la inflación se tiene en cuenta un conjunto de bienes y servicios que son representativos del consumo de una familia promedio colombiana y que se conoce como canasta familiar. Esa canasta consta de más de 400 ítems que representan distintos rubros del consumo. Por ejemplo, la alimentación, el vestuario, la vivienda, la educación, el transporte, la salud, las comunicaciones, la diversión y otros gastos. Esta canasta de productos se construye tomando en cuenta los hábitos de consumo básico de los colombianos, identificados a través de una encuesta de alcance nacional que es aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mejor conocido como DANE, la entidad encargada de producir y difundir las estadísticas oficiales del país. Un momentico. ¿Y dónde merca el DANE, pues? El DANE es un seguimiento mensual de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar, visitando más de 55.000 fuentes, entre las que se cuentan establecimientos comerciales, inmobiliarias, instituciones educativas, empresas de servicios públicos y EPS, entre otros. La selección de estos establecimientos no es caprichosa, sino que se basa en lo que dicen los colombianos en las encuestas sobre los lugares donde suelen hacer sus compras. Para simplificar las cosas sin perder precisión, el DANE convierte todos esos datos en un índice, un instrumento muy utilizado en la estadística para poder hacer un seguimiento sencillo a cualquier variable. Por ejemplo, si analizamos el precio del pimentón en varios momentos del tiempo, podemos construir un índice que nos permita hacerle un seguimiento sencillo. Para esto definimos un mes base, en este caso el mes de diciembre, al cual le otorgamos un valor de 100. En el periodo siguiente, cuando tengamos un nuevo precio del pimentón, calculamos este índice mediante una sencilla regla de 3, teniendo en cuenta la fecha que tomamos como base. A medida que vayamos contando con los nuevos precios, este índice se va actualizando, lo cual constituye una fuente de información importantísima para la toma de decisiones por parte de las autoridades económicas. En el caso del seguimiento de los precios de los productos que conforman la canasta familiar, ese índice se denomina Índice de Precios al Consumidor, mejor conocido como IPC. Para calcularlo, el DANE le asigna un peso distinto a cada uno de los más de 400 ítems que conforman la canasta familiar, de acuerdo con lo que dicen sus encuestas sobre los patrones de gasto de los colombianos. El IPC se calcula teniendo en cuenta los grupos de gasto, el comportamiento de los precios en las principales ciudades del país y el nivel de ingreso de las familias. Como el DANE calcula el IPC todos los meses, es posible realizar diversas mediciones que les permiten a las autoridades tomar decisiones de política económica. La primera de ellas es la inflación mensual, que no es otra cosa que saber cómo evolucionaron los precios durante un mes en particular. Para que la medición incluya todos los días del mes, es necesario que el punto de partida del cálculo sea el IPC del mes anterior, y así se mida la variación frente al IPC del mes en cuestión.
Una segunda medición muy utilizada es la que se conoce como la inflación en el año corrido, que nos muestra cómo han cambiado los precios desde el comienzo del año hasta el mes que se está analizando. Como la medición debe incluir todo el año, es necesario tomar como referencia el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior. Otra de las mediciones más utilizadas por los economistas es la inflación anual, que es la más conocida y se refiere a cómo han cambiado los precios en los últimos 12 meses. Para calcularla, tomamos el IPC del mismo mes del año anterior y se compara con el mes que se quiere analizar. Pero ojo, en este punto es importante aclarar que el IPC no es lo mismo que la inflación. Como ya hemos dicho, el IPC es una medida que agrupa los precios de un conjunto de bienes y servicios en un solo indicador. La variación positiva de ese índice es lo que se conoce como inflación. Por otro lado, si la variación es negativa, se le conoce como deflación. Ahora no solo sabemos dónde merca el DANE, sino cómo escoge los productos que analiza y cómo mide la inflación. Y sobre todo, sabemos que si alguien nos dice, por ejemplo, que la inflación aumentó en un 3% anual, quiere decir que en ese porcentaje se incrementaron los precios de un conjunto de productos que son representativos del consumo de una familia colombiana promedio. Si quiere saber más sobre la inflación, no se olvide de consultar nuestros otros videos.